Hola a todos y a cada uno de los participantes dentro del Foro Cristiano Célula del Cuerpo de Cristo. Como cada domingo le damos la bienvenida, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos una vez más ahondar dentro de las Escrituras y aprender el mensaje de lo que Él quiere que nosotros conozcamos de ese reino espiritual, conozcamos de Él, conozcamos de nosotros mismos. El querer y el hacer. Esto lo vamos a tener como cita base en Filipenses 2:13. Cuando nosotros estamos hablando de esa cita, reza lo siguiente: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad del Creador. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo cuando nos está hablando en Filipenses 2, verso 13, que Dios produce en el ser humano, como usted o como yo, el querer como el hacer? Dos verbos rectores en este ítem que está legislado por el Creador y que indica una la acción y la otra el sentir o el ánimo en la persona de hacer o no hacer. Es decir, un hacer en pasivo y un hacer en activo. Un hacer en pasivo, abstenerse. Está haciendo referencia a las acciones. Y le dice al ser humano, porque cuando ustedes lo van a leer con más tiempo desde sus hogares, el capítulo 2 del libro de Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo y vemos cómo este hombre es erudito en la palabra y cómo él conoce de la ley. Ancestralmente su ser ha sido educado y formado en el conocimiento de la palabra. Su erudición en el contexto de esa tanada traditada de uno a otro, generaciones consuetudinariamente, es decir, generación a generación, han sido estudiosos a la luz de la lupa, han estudiado el mensaje o el sentido de cada palabra en la cual Dios ha legislado y se ha pronunciado de fondo, se ha pronunciado para darnos a nosotros el conocimiento y la manera como dar esa instrucción al ser humano para volver a reencontrarse con él, a razón de que, en este caso, habla el querer y el hacer, pero un querer y un hacer influenciando al hombre a algo que naturalmente por su condición humana no le nace. ¿Y qué es aquello que no le nace al ser humano? Nos vamos a Génesis 3 y ustedes van a ver que el pecado original parte de la premisa de desobediencia. Luego, Filipenses 2 nos va a hablar a nosotros de la obediencia y que nosotros tenemos un asistente, por decirlo de alguna manera, un acompañante. En palabras de Cristo dice, les conviene a ustedes que yo ascienda para que yo pida al Padre que envíe el otro consolador, otro que los va a confortar, otro que les va a animar, a estimular, a incitar, a instar. Les va a ayudar en que en su voluntad. Cuando nosotros estamos hablando de ese área del sentir, del sentimiento, hacemos referencia a ese laboratorio del corazón. No estoy hablando del músculo que hace diástole, sístole, que tiene 4 ventrículos, las aurículas, etc. No, estoy hablando del alma humana. Ese laboratorio donde se procesa los sentires, el sentimiento de la persona. Y allí es donde el hombre se queda corto a la hora de hablar de Dios. Porque mientras estamos en esta sukkah, en esta mizkah, al ser humano le cuesta obedecer a Dios, le cuesta obedecer sus mandatos o mandato, ley o leyes, misbó, misbad, una en singular y otra en plural. Y como le cuesta por atención a la desobediencia y que se le dio esta sukkah, esta tierra temporal, terrenal, entonces el hombre se inclina a desobedecer, a distanciarse de Dios, a no querer saber de Dios, a alejarse de Dios, a andar en desobediencia, estar alejado de Dios.
Y en ese orden de ideas lo que le cuesta al ser humano para retornar a Dios es la obediencia. No sabe acatar órdenes, no sabe atender a esas órdenes que Dios le está invitando, como aquel hijo pródigo. Recuerden ustedes que cuando está Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, y está aplicando hermenéutica en este mundo terrenal como maestro, rabí. Nosotros vemos no solamente a los apóstoles y a los discípulos, apóstoles, aquellos 12 primeros hombres que empezaron en un discipulado, pero que luego se convirtieron en apóstoles porque les fue comisionado, les fue delegado, le fue entregado un mandato de ir a predicar el evangelio a todos los rincones de la tierra, Marcos 16:15. Y estos hombres pasaron de ser alumnos a ser maestros, o ser múltiplos, o ser replicadores, o ser voceadores, o ser esa voz en el desierto que es la tierra del conocimiento del mensaje de Dios. Y en ese orden de ideas, a estos hombres se les delegó por comisión esa responsabilidad, pero se les otorgó poder, capacidad, se les otorgó ese respaldo de Dios a través del Espíritu Santo para realizar milagros, señales, prodigios. Ellos no, Cristo en ellos, Emmanuel, Dios con nosotros desde el interior, operando a través del Espíritu Santo de Dios en la realización de toda la palabra de Dios, de todo el mensaje, de todo el anuncio, en palabras del profeta Isaías. ¿Quién llevará el anuncio? Y entonces vemos nosotros la importancia de que cuando una persona llegue al conocimiento de Dios o al Evangelio de Cristo, llegue al Evangelio, llegue esa persona y nazca en esa persona el querer ser obediente, el quererse hacer obediente ante Dios, el querer ejercer ese comisión, ese mandato de ser múltiplos. Él le dijo a los apóstoles, y en ellos está representada toda la humanidad, le dijo: los haré pescadores de hombres, ya no pescadores en su profesión artesanal de ir a la pesca de aquellos animalitos en el mar o en el río, en aquellos lugares, sino ahora en el mar, que es el mundo, pescadores de almas, es decir, predicadores. Ellos llevan un alimento que es alimento para el alma, alimento para la mente, porque les va a dar el conocimiento, los va a acercar a Dios, porque el conocimiento se logra a través de ese proceso debido, investigando acuciosamente, desarrollando esas investigaciones en lugares específicos, idóneos, adecuados, y que le van a llevar lo más cercano al conocimiento o a una realidad. Y siendo esto, ellos empiezan a aprender directamente de la fuente, el Mesías como fuente de vida, fuente emanadora que nunca va a agotarse, sino que va a estar en permanente fluidez, en un continuo llenado y también vaciado, porque va a oxigenar esa palabra y se va a renovar una y otra vez para alimentar y oxigenar el alma del ser humano, capacitándolo y preparándolo, dándole conocimiento de aquella ciudadanía espiritual, dándole conocimiento y dándole identidad a la persona, nutriendo su alma y nutriendo su conocimiento en todo lo que atañe a ese reino espiritual. Y en ese orden de idea, entonces nosotros empezamos a ver que estos dos verbos rectores que están en esta tipología están hablando de querer y hacer. Querer y hacer. Querer el hacer, no. Está hablando del querer como ese anhelo, ese deseo natural, instintivo, que nace voluntariamente, entonces apunta a la voluntad y a la capacidad de ejercer ese dominio propio mediante esa voluntad de querer o no querer hacer algo. Porque ese verbo rector en activo es accionar, hacer, acción, pero en pasivo es omitir hacer. Y
vamos a ver la importancia de estos dos verbos rectores, de cómo en el creyente, hombre o mujer, de diferentes edades, en diferentes idiomas y culturas y en diferentes estatus e ideas, Dios desde su interior va a producir en él, le va a estimular, le va a instar, le va a ayudar, va a producir en él ese querer obedecer, ese querer someterse voluntariamente, porque en atención a que ha dado un paso de fe. ¿En qué ese paso de fe? En aceptación de ese maridaje entre Cristo y la iglesia y Cristo, y Él como puente del acercamiento al Eterno y Padre, porque Él es el mediador entre la humanidad y el Elohim. Y ahí empezamos a ver el desarrollo del rol y del propósito de Cristo aquí, hecho hombre. Y cómo ese puente, ese Mesías, aquel comisionado a Mesías para guiar por un sendero a un rebaño, pueblo o redil, un rebaño, y conducir ese grupo de personas, un remanente, de modo que ellos voluntariamente, mansamente, sencillamente, sigan a ese líder en lo que él está guiando y mostrando en el camino, porque él es el conocedor. Nos vamos, dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen mi voz. Y cuando ustedes miran y van a mirar las cualidades y las características de ese rebaño, que es que esa persona en mansedumbre, esa persona en mancillez, esa persona en obediencia, esa persona en identidad, porque cuando se identifica, se arraiga a un lugar, entonces allá hay identidad y allá hay reconocimiento y hay subordinación. Y en ese orden de ideas estamos frente a un rebaño y él como pastor, Salmo 23, y ustedes lo van a leer en sus casas con más tiempo, y él dice, yo soy el buen pastor de ese rebaño y esas ovejas conocen mi voz. Puede que esa voz esté en muchos tiestos o vasos o vasijas o personas, en voz, en muchos coloratos de voz, en muchos timbres de voz, en voz muy elaboradas o en mensajes o en discursos muy elaborados o en discursos muy sencillos, porque los parlantes, parler, del francés de hablar, esos parlantes, esos amplificadores de mi voz van a hablar en los diferentes idiomas y van a llegar y van a abrazar su alma y van a impactar su alma y ese mensaje va a calar en su alma, porque esas ovejas van a ver detrás de esos replicadores, de esos amplificadores de voz, van a conocer la voz mía a través de esos vasos, de esa herramienta, de esos vasijas, de esos que sirven en la casa de Dios, y va a llegar y va a abrazar su alma porque la va a alcanzar, la va a tocar, la va a impactar. En ese orden de ideas, el querer y el hacer va enfocado a una meta, un propósito, ayudarle al hombre a ser obediente. Ayudarle al ser humano a hacerse obediente hasta la muerte, como Cristo lo hizo en su momento, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Así nosotros seguimos el paso de ese maestro y seguimos el ejemplo. Ustedes lo van a ver en los 4 evangelios una y otra vez diciendo, seguid mi ejemplo, o ejemplo os he dado. Así las cosas, nosotros vamos a ver el indicador en hacer como un indicador de acción o de omisión. Y el indicador de desear o de querer o de anhelar o de sentir es ese sentir de hacer, de tomar parte en algo, de no quedarse en lo empírico, sino llevarlo a la praxis, a la práctica. Entonces, ahí estamos hablando de la ejecución de la voluntad en ejercicio de libertades o del libre albedrío. Libre albedrío es, ustedes no lo van a encontrar a la luz de la escritura como libre albedrío, libre arbitrio, no. Ustedes lo van a encontrar ahí en Génesis 3 como el ejercicio de la libertad de hacer o no hacer, obedecer o no obedecer. Y a la luz de la escritura lo van a encontrar en Deuteronomio, frente a ustedes he colocado la vida, la muerte, el bien y el mal, esa disyuntiva, esa alternativa que siempre van a tener entre el sí y el no, porque cuando estamos hablando desde el dogma no hay términos medios.
No podemos estar en la mitad, sí, pero no, no, pero sí. No, tenemos que tomar una decisión, sí o no, si te acepto o no te acepto. Y si te acepto como mi dueño, amo y Señor, como mi Creador, Salmo 100, verso 5, entonces yo, criatura tuya, tú como Creador, entonces hago y cumplo la función y el propósito para lo cual fui yo creado por ese alfarero. Jeremías 18. Él va discrecionalmente frente a su tiesto, frente a su vasija o a su vaso frágil, como lo nombra por allá en Romanos y en Corintios. Vemos nosotros que somos esa vasija y Él es ese alfarero, y la vasija no le dice, ¿por qué haces o qué haces? ¿Por qué me haces esto? No, la vasija va a cumplir el propósito de Dios en la vida del ser humano. Pero como nosotros estamos en esta morada terrenal, temporal, provisional, entonces vamos a estar con un aguijón de la carne, en palabras del apóstol Pablo, es decir, una voluntad que va a estar viciada. ¿Por qué? Porque nos hicimos esclavos del pecado y le cedimos, le otorgamos, le entregamos, por atención a la desobediencia, Génesis 3, le entregamos ese dominio propio al enemigo. Y él es desde ese momento para muchos ese amo, y quien esos hilos invisibles van a afectar la voluntad, el pensamiento, el querer, el sentir, la obediencia del hombre frente a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, Ezequiel 28, él es rebelde, es arrogante, es soberbio, él quiere ser Dios y quiso hacerse Dios, y el ser humano es la máxima de la creación, que Dios le otorgó el parecerse a Él, no igual, parecido, no igual, semejante, no igual. Le entregó ese don maravilloso de existir en este cuerpo terrenal, haciéndose semejante a Dios, y se nos da este cuerpo terrenal, Génesis 3:21. Y en este cuerpo terrenal, el ser humano, hombre y mujer en diferentes edades y demás, está muy inclinado a desatender, a no hacer caso, a omitir, a la terquedad, a la necedad, a la obstinación, a la obsesión, a la negligencia, etc. ¿Por qué? Porque esa es la debilidad del ser humano, no querer someterse, que por el imperio de él es su propia ley, entonces se hace arrogante, orgulloso, soberbio. Y ahí está el problema del ser humano. Ha sido viciada su voluntad, perdió ese ejercicio al libre albedrío o al ejercicio de la libertad en las diferentes áreas y facetas, o al ejercicio de elegir voluntariamente hacer o no hacer. Ahora bien, ya hasta este momento hemos desarrollado el querer, el hacer. Pero ese querer y ese poder, ese querer y ese hacer está automáticamente enlazado o trabado con el poder. Y cuando estamos hablando del poder, estamos hablando de la capacidad de la persona. Cómo esta persona tiene la capacidad de ejecutar algo. Pero si está viciada su voluntad, no tiene la capacidad. Es una capacidad relativa. Como cuando hay un menor impúber, o adolescente, o menor infante, en fin, ellos tienen una capacidad relativa, o cuando hay un problema de mental, entonces hay una incapacidad relativa, otro lo va a ejercer por él. En ese orden de idea, nosotros estamos refiriendo y está hablando el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, verso 13, que nosotros no estamos solos porque Dios es firme. Dios no ha desatendido, no es ese padre de familia que abandona a los hijos, no es ese padre de familia que hizo su criatura y la abandonó a la deriva y a su suerte en una selva de concreto, en un mundo hostil o un desierto, como se refiere las escrituras desde Génesis, Apocalipsis, más que todo en el Éxodo, se refiere a un desierto, un éxodo, un trasegar en un desierto, donde el hombre queda expuesto a las inclemencias del tiempo, a aquellos animales depredadores, rapaces, o está a la deriva sin Dios y sin ley. Eso es la tierra terrenal, porque está en la primera tierra donde fue expulsado el hombre y donde estaba perfecto, donde la muerte no lo abrazaba ni no lo alcanzaba, porque en él fue colocado ese hálito de vida, la esencia de Dios para ser eterno.
Nosotros los seres humanos, por eso en la Biblia ustedes van a mirar en Tesalonicenses y habla de que el ser humano está conformado de cuerpo, alma y espíritu, siendo el cuerpo la morada del alma, de mi yo, de ese nefesh, y que el hálito de vida, ese ruah, el que une y que hace a un ser humano morar en esta morada terrenal y descansar su alma en ella, le pertenece a Dios. Y que nosotros somos compuestos, aunque tenemos cuerpo, alma y espíritu, somos un ser humano, un ser viviente. Y que la composición nuestra es terrenal, pero también espiritual. Que una vez ese hálito de vida se desprende, entonces el alma sale y el alma rinde ante esos tribunales espirituales. Llega a ese tribunal a rendir cuentas de lo que ha hecho en el trasegar de su vida y puede salir invicto o derrotado. Y que ese camino que le hace acreedor a retornar a ese paraíso es Cristo. Él es esa puerta, Él es esa clave o llave, Él es esa verdad que le permite el ingreso nuevamente a ese lugar que fue diseñado y creado para Él. Ahora bien, y este cuerpo torna a la tierra y se siembra, sembrar, enterrar y devolvérselo a la tierra, porque de ella fue tomado, polvo eres y al polvo volverás. Vamos a Génesis 2 y también vamos a Génesis 2:7 y vamos a Génesis 2:21 en adelante. Ahora, en ese orden de ideas, este ser humano en este mundo terrenal tiene que aprender a ser obediente a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a vencer sobre la condición, porque se le puso en este cuerpo terrenal, este tejido de piel, Génesis 3:21, ¿para qué? Para hacerse acreedor ya que se hizo acreedor a esa sentencia de muerte en Génesis 3 del 15 en adelante, entonces tiene que sufrir la primera muerte. Porque todo el que peca muere irremisiblemente. Para que el alma, Dios lo que crea, no lo destruye. El que se autodestruyó es el mismo hombre en atención de la desobediencia y se le da esta suká o esta miskán terrenal para que sufra esa primera muerte en este cuerpo terrenal. Pero aquí tiene que cumplir un propósito de crecimiento y de elevación del espíritu, de reconciliación con el Padre, en atención a hacerse obediente a Él, como Cristo se hizo obediente a tal grado que llegó a muerte de cruz. Asimismo, nosotros tenemos que aprender esa obediencia, acatamiento, y aprendemos a andar conforme a los mandatos o mandamientos. Y ahí empezamos nosotros a desarrollar esa obediencia. Por lo cual, Filipenses 2 está apuntando que aquel ser humano tiene que aprender a recibir esas órdenes, a ser sencillo, a ser humilde y aprender a acatar, aprender a obedecer. Nos vamos a Filipenses 2 y vamos desde el 7, desde el 6 en adelante, dice lo siguiente. Del 5, haya pues en vosotros este sentir. Volvemos otra vez y dice que Él produce el querer. Y ese querer es del área del sentir. Ahora, haya en ustedes ese sentir. ¿Sentir qué? Hacerse obediente, es decir, que quiera hacer las cosas. ¿Qué cosas? Los mandamientos. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo, ungido, Jesús, Salvador, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no conoció la arrogancia, el orgullo, la soberbia, nada de eso es Dios. Perfecto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este siervo está hablando, perdóneme y permítame en esta apología, como el empleado de servicio en una casa doméstica, servir, no el animalito que está allá en el monte, en la selva, no, está hablando del siervo en cuanto al servir, saber servir y servir en debida forma. Hecho semejante a hombre, Cristo vino en semejanza de hombre,
Pero, sin embargo, aunque tomó los atributos, por eso la descendencia judía, de la tribu de Judá, la marca, la pauta materna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desciende sobre una doncella de 12 años y allí, así como cuando Dios no tuvo ningún lío, llegaría a ser del barro e insuflar su hálito de vida, así mismo en ese momento insufló hálito de vida y tomó de los atributos de esa mujer en un comienzo en Génesis 2, 21 en adelante, vemos cómo el hombre cae en un profundo sueño, lo hace morir para luego abrir de su costado, sacar de su costilla y vemos una especie de alumbramiento. Vemos cómo un hombre pare de su costado para que emerja una mujer y esa mujer representa a la humanidad en ambos géneros. Ese hombre es Cristo, hace referencia a Cristo y de ahí emana la iglesia y entonces se cumple esa profecía cuando Cristo está allá en esa cruz, allá en esa asta, allí está anclado, ahí está atado, dando la vida por los pecados, como estaba profetizado en Génesis 22, cuando se le pidió a Abraham llegar y sacrificar a su unigénito, el primogénito de Sara, y entonces le dice, no extiendas tu mano sobre el niño, y al mirar encontró un cordero trabado en una zarza, ahí está Cristo en esa zarza, pero vemos cómo Roma, en cabeza de ese centurión, lanza en su costado, traspasa su corazón, como estaba profetizado en Lucas 2, y vemos también que de ese costado sale agua y sangre, agua de promesa, agua de iniciación o bautizo y sangre de redención. Ese alumbramiento, ahí nace esa iglesia de Cristo y apunta a un acto profético del cual Dios está hablando de un plan de salvación, de redención, de perdón, de misericordia y de compasión con la humanidad. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre o condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les acabo de leer Filipenses 2, del 5 al 8. Ustedes lo constatarán y allá con más tiempo leerán. Ahora bien, exaltándolo a lo sumo es lo sagrado o lo santo de lo santo, porque Él es el Hijo de Dios, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doblegue toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, de Elohim. Ahora bien, esto, lo que está hablando es el mérito no lo hizo un hombre como cualquiera, sino un hombre perfecto. La gracia de Dios, que es Cristo, el Mesías, y esa gracia nos hizo acreedores a nosotros como cuerpo suyo, donde Él es la cabeza angular, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Esa cabeza es Cristo y nosotros su cuerpo, y nosotros como su cuerpo nos hacemos acreedores a obedecer. La cabeza es el mando del cuerpo, ordena y es la autoridad y es el que manda al cuerpo a articularse en debida forma y empieza a comandar para manejar ese cuerpo. Ahora bien, ese querer y ese hacer, entonces lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso cuando Él asciende dice, o no os dejaré huérfanos, oraré o rogaré al Padre para que envíe el otro consolador. Hay un consolador anterior. Sí, el Mesías. Él es la promesa. Él es el Cordero por la expiación. Él es el sumo sacerdote, en lo santo de lo santo, ministrador, en lo santo de lo santo, en el alma humana, que es la que se empotra y vuelve a Dios, porque lo que es terrenal de la tierra es, o lo que es carnal es terrenal, y lo que es del espíritu, espíritu es. Por allá lo van a ver ustedes en Juan 3, cuando se le está hablando a Nicodemo, que le pregunta, ¿usted es el que ha de venir, es el Mesías o esperamos otro? Y él dice, usted, hombre conocedor, sabio, erudito, doctor de la ley, ¿no entiende
Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Se requiere un nacer de nuevo, pero no un nacer introduciéndose y volviéndote otra vez a gestarse en el útero materno, sino un nacimiento espiritual, un nacimiento que quita el velo. Lo vemos nosotros en el apóstol Pablo, que es un hombre judío de nacimiento, que es circuncidado, seguidor de la ley, letra a letra, tilde a tilde, coma, coma. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús, el Mesías, en el desierto, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dice: ¿usted por qué está persiguiendo a Esteban y a toda la gente que va casa a casa, la saca, la encarcela, otro participa en el apedramiento hacia las personas? No, le dijo: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estaba enfrentado a ese Dios vivo de poder. Y dice que a partir de ese momento, él le tienen que guiar a aquellos hombres que le acompañaban en esa caravana. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron que hablaban con alguien, pero no veían, no tenían esa revelación de Dios, solo la tenía él, pero sin embargo quedó invidente. Y tuvo que ser recluido y apartado en un lugar el cual habían dado un direccionamiento, y estar allí hasta que Dios enviara uno de sus siervos, o uno de sus vasos, o uno de sus vasijas, o uno de sus tiestos, o uno de sus ministros, llamado Ananías, para que por imposición de mano él pudiera recibir la bendición de Dios y retomar otra vez la vista, pero esta vez una vista no como miramos cotidianamente, sino una vista con revelación, una vista con discernimiento, capaz de mirar más allá de la nariz o de la lógica humana. Es así que recibe él en ese momento el Espíritu de Dios, espíritu de revelación, y que va a producir en él el querer como el hacer, el querer hacerse obediente y el querer ejecutar, porque nosotros nos hacemos culpables por acción o por omisión, y si lo hacemos por acción hay cosas que no nos son permitidas. Ejemplo, a veces nosotros omitimos ayudar a nuestros iguales y escribimos alguna excusa porque somos hábiles en ello, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos omitir el auxilio, la omisión de socorro. ¿Es por qué? Porque hemos omitido el deber ser, ayudar a alguien. Así las cosas, nosotros podemos ver la importancia que tenemos de saber interpretar el sentido de la palabra y saber entender lo que quiso decir ese legislador primario toda vez que se pronunció de fondo en algo, y nosotros tenemos que ir a ese tesoro, a esas perlas, a esa perla preciosísima, de alta estima, de mucho valor, que es cada palabra que sale de la boca de Dios en español hoy, el Evangelio, la voluntad de Dios manifiesta. El sentir y el hacerse obediente es lo que demanda Dios en el ser humano, y a eso vinimos, y ese es el propósito, aprender a ser obediente. Pero dice que no va a emerger voluntariamente de nosotros por nuestra condición humana, muy inclinada a los desbordes, y él hace un parangón y una comparación al hijo pródigo que le dijo a su padre: deme todo lo que me pertenece, es decir, este mundo que se creó, y ¿para qué? Para vivir desbordadamente, para vivir sin leyes, para vivir en desobediencia, etcétera. Pero ¿qué pasó? Este hombre no hizo un conteo, no era la herencia. ¿Por qué? Porque todavía el padre estaba vivo. Para que haya un legado, tiene que haber un testamento, y para que ese testamento se ejecute, tiene que haber un sujeto activo, el sujeto en el cual va a recaer ese testador, y tiene que haber muerto, porque si no sería una donación. Hoy ya ese testador ha muerto, Jesucristo, pero también resucitó. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con él resucitamos nosotros, porque somos su cuerpo. Nosotros, células de su cuerpo suyo, cada uno en su función, cada uno ejercitando un rol diferente, un rol distinto. Y así las cosas, podemos nosotros ver que cada uno ejerce un propósito, una función en su cuerpo, en el trasegar de la vida, siendo la máxima en el promedio del mundo terrenal, Génesis 6:3, un periodo de 120 años. Hoy dura menos las personas, algunos durarán eso, pero eso es lo que está estipulado allí. Y que dice que cristiano es todo aquel que sigue aquel pensamiento del Rabí, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Hechos 11:26.
Y en ese orden de idea, él dijo, seguid mi ejemplo y ejemplo yo os he dado, de obediencia, de perfección. Él es ese hombre, porque la Biblia en los 4 evangelios dice, y desde Mateo hasta Apocalipsis dice que él se hizo obediente y es cumplidor a cabalidad de toda la palabra. Y ahí empezamos nosotros a mirar la obediencia ejecutada y cómo nosotros tenemos el poder, la capacidad, poder de capacidad, del ejercicio de la capacidad en cuanto a la libertad de ejercer el dominio propio, hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no se aceptan términos medios, siempre vamos a estar ante una disyuntiva, 2 caminos, uno ancho, que es el que todo mundo nacemos allí por el pecado original, partimos de ese camino ancho, amplio, que no conoce límites y que la mayoría de personas vive desbordadamente, distraídamente, como si no hubiera un mañana. Y otro que al trasegar de ese camino nos alcanzamos nosotros a despertar un poquito, nos apercibimos, nos enteramos de que hay un camino angosto y decidimos trasegar en él, y ese camino es Cristo, su evangelio y sus estatutos, sus enseñanzas o su ejemplo. Y es allí donde dice en Deuteronomio, frente a ustedes he colocado la vida, la muerte, el bien y el mal, escojan la vida para que se perpetúen. Ahora bien, ahí vemos que solo hay 2, hay una disyuntiva. No es opcional y o no. Una disyuntiva, hay 2 caminos, hay un sí y un no. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le está diciendo? Ustedes voluntariamente en el ejercicio del libre albedrío, en el ejercicio de la manifestación de su voluntad de modo libre y espontáneo, escogen aceptarme o no, seguirme o no, hacerse obediente o no. Eso es lo que está refiriendo ese ítem allí. Sin embargo, bien nos dice en Apocalipsis 3, nos habla que él no va a aceptar a alguien que esté tibio. ¿Por qué? Porque él dice que cada persona tiene que tomar una decisión y que esa decisión, así como lo hace acreedor a unos derechos, también lo aboca a unas obligaciones o deberes. Por eso dice que conozco tus obras y sé dónde moras, a muchos, y hace referencia al trono de Satanás, ellos está escrito en 2:13. O también le dice, conozco tu corazón y conozco tus obras y conozco tu obrar bueno, en Apocalipsis 2:2. Y también le dice en Apocalipsis 3:16, le dice, pero cuanto no eres tibio o frío, es decir, está en el término, no quiere tomar un sí o un no, sino que se queda en la tibieza, en la indecisión, en ese lugar de indecisión, en ese lugar de falta de inseguridades. Entonces le dice, yo lo vomitaré. Vomitar es repeler, es rechazar, es desconocer. Por eso dijo, en los postreros tiempos, en los 4 evangelios, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Dijo, no, ustedes no lo hicieron. Yo lo hice por amor y misericordia a las personas que buscaban de mí, y pues los usé a ustedes en eso, pero no fue que ustedes lo hicieron mérito en ello. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque su corazón distó, no nacieron, no hubo ese nacer que habla Juan 3, que se le habla a Nicodemo, ese renacer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ese querer como ese hacer, no es otra cosa que está describiendo la mera conducta, está describiendo la puesta en conocimiento que tiene el ser humano una vez se reviste del poder de Dios, una vez se reviste, se hace capaz. Y se habla de una capacidad absoluta en el espíritu, no relativa, se hace capaz porque tenemos la ayuda, el acompañamiento, la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos reviste de ese poder y causa en nosotros, afecta en nosotros, en el área del sentir y del pensar, a tal grado de que lo vamos a llevar a hacer algo o a abstenernos de algo, para agradar a Dios o para obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, consentimos porque nos estimuló, nos instó y actuamos en atención al estímulo que Él da,
Como cuando, permítame dar una alegoría, como cuando una persona, su diafragma se mueve y entonces empieza un tic y a hipear. ¿Qué pasa? ¿Lo hace voluntariamente? No. Pero la persona en su cuerpo está ejecutando. No era su querer y su sentir obedecer, pero el Espíritu Santo estimula, insta, convence a la persona para orar, porque Él hizo un ser vivo, no un robot. Y se va a empotrar ese injerto a la vid y esa savia la va a beber y va a ser una unidad, un todo de esa vid. Y entonces habrán frutos, habrán acciones. Esos frutos es obrares o omisiones, porque hay algunas leyes que están apuntando a no hacer, no pecar ciertas conductas. Entonces, ese estímulo, ese instar a través del Espíritu Santo a razón de la fidelidad de Dios al ser humano, en atención al amor, a la misericordia, a la compasión hacia la humanidad, es la ayuda que Dios como esposo, y entonces nos vamos a Isaías 54:5, dice que Dios el hacedor es el esposo de su iglesia. Nos vamos a Cantares y vemos un cortejo y vemos un crecimiento en esa relación, una elevación del espíritu, una madurez, un crecimiento. Así las cosas, nosotros empezamos a hablar, automáticamente empezamos nosotros a hablar de un cambio de vida, de un cambio de actitud, de un cambio de las acciones, de una transformación, esa metamorfosis que sufre nuestra alma en querer obedecer y que participa de esa transformación a modo voluntario, espontáneo y libre, y que nos hace a nosotros sencillos, es decir, obedientes, nos hace a nosotros sencillos a tal grado de que nosotros queremos y seguimos el repaso o el calco o el ejemplo o el mapa de Jesucristo. Por eso vamos a ver la cita. No temas, pues no serás avergonzada, no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordará más, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Isaías 54, del 4 al 6. ¿Qué está hablando? De redención, de salvación. Esa esposa en la iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo como esposo. Ahora bien, nos vamos a Jeremías 3:14, que dice lo siguiente, reza en el ítem. Volved hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré. 1 de cada ciudad, 2 de cada familia, y os llevaré a Sión. La promesa de Dios, la redención, la salvación. Pero lo hace obligándonos. No. Nosotros voluntariamente damos ese espacio frente a ese esposo para aceptar ese maridaje, pero Él va a producir en nosotros el querer como el hacer, que nosotros seamos obedientes a Él, sencillos, sumisos, mansos, como la ovejita. Y Él como pastor. Ahora bien, por eso dice, soy tu propietario. Nos vamos a Ezequiel 16:8, dice en el lo siguiente. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te quité el pecado y te dejé en pureza. Te hice juramento y entré en pacto, en matrimonio, en alianza contigo. Bendito el nombre de mi Señor, declara el Señor. Y fuiste mía. Ezequiel 16:8. Ahora nos vamos a Oseas 2:19 y 20. Reza lo siguiente. Te desposaré conmigo. Está hablando de ahí hacia el futuro. Habla de un maridaje, de un matrimonio. Para siempre te desposaré conmigo en justicia. Justitie. ¿Y qué? Dale a cada cual lo que le pertenece. Y en derecho, en misericordia y en compasión.
Entonces, vemos nosotros cómo Dios ha hablado, Dios ha llamado a cada uno de nosotros como esposa ataviada, como aquella prometida. Y dice la palabra que Cristo, el ungido de Dios, Rey de Reyes, todo rey tiene su anillo de realeza. Y ese anillo, el Espíritu Santo de Dios, cuando se muestra a la humanidad por primera vez en el mundo terrenal desde un cuerpo llamado Jesús el Cristo, cita Isaías 61 del 1 al 2 y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sacar de las prisiones a aquellos encarcelados, sanar a los enfermos, etcétera. Ustedes lo conocen más que yo. Y en ese orden de ideas se empieza a dar una promesa. Dice: yo no vine a los enfermos, yo no vine a los sanos, yo vine a los necesitados, a aquellos enfermos. Ese pueblo es el pueblo pecador. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y entonces vemos nosotros ese distintivo que es la naturaleza humana, pero lo está específicamente apuntando a la cualidad humana del querer y del hacer. Pero automáticamente está hablando de la capacidad, del poder. El querer, el hacer y el poder coetáneamente coexisten. ¿Para la ejecución de qué? De la voluntad. ¿Y la voluntad de qué? Del ejercicio de la libertad. Porque el hombre hizo un ser humano vivo, no un robot, capaz de ejecutar acciones voluntariamente, de elegir hacer o no hacer, en el ejercicio del sí y del no, acierto y desacierto, tener esa experiencia, crecer y madurar y volver voluntariamente y decir: quiero volver a mi Padre, porque fui desobediente, fui rebelde, abandoné mi casa como el hijo pródigo, abandoné a mi Padre para vivir desbordadamente, y hoy quiero retornar a Él en obediencia y someterme. Emancipación. Ahora bien, esa cualidad en lo positivo, es decir, hacer; en lo negativo, abstenerse, pero que apunta a ser a la obediencia. Es una clara invitación a aprender a dominar algo, pero no hacer como muchos. Porque también existen muchas cualidades que uno ve en las personas, y es que las personas quieren y hacen, quieren aprender algo y lo hacen, van y lo aprenden, pero no lo ejecutan. Se quedó en ese mundo del platónico, en las ideas, en el pensamiento. Entonces toman como meta: bueno, al menos aprendí algo. Bueno, al menos sé algo. Bueno, algo más que se aprendió. En la esfera espiritual eso no es así. Porque cuando nosotros estamos hablando de la esfera espiritual, exige obras manifiestas que demuestran la voluntad humana. Y también hay otras que admiten tentativa: no codiciarás. Entonces va a solo pensar o sentir, que es el querer y el hacer, y porque nada se puede esconder de la voluntad de Dios, nada se puede esconder de la mirada de Dios. Ahora bien, esas personas, ¿qué pasa? Quedan estancadas, quedan embotelladas, quedan estacionadas ahí. No pasó nada. Llegaron al Evangelio, se estancaron ahí y ahí quedaron pasivamente. Quizás aprendan, pero el conocimiento no lo llevan a la praxis. No son múltiplos, porque Dios no nos llamó a estancarnos y a quedarnos acabándonos los cucos ahí en la silla de la iglesia, sino a ser fructíferos, crecer, multiplicaos, dad frutos. Toda planta que en mí no lleva fruto será desechada. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas solo son efusivos, son emocionales, y solo un momento quieren un logro momentáneo. Son conformistas. Pero en la esfera espiritual
Nosotros vamos a esa parábola que habla nuestro Señor Jesucristo y Él dice que hay y nombra una connotación de ciertos personajes y dice a uno se le dio 10 talentos, a otro se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a uno 1 talento. Pero enfoca hacia el que le dio 1 talento. Y automáticamente apunta al ser humano que no ejerce el querer y el hacer. Él se conformó, él se estacionó, se estancó y quedó allí embotellado, atascado, sentado con el conocimiento adquirido. No le trabaja, no le da fruto a ese viñador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será desechado, porque no da frutos, como la higuera que fue maldecida, porque cuando fue a buscar aquellos frutos tempranos o tardíos, no halló en ella, solo tenía hojas. Y ese follaje significa el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la soberbia, el narcisismo. No terminaría de decirlo, ustedes allá con más tiempo van a utilizar todas las palabras que están allí en ese follaje. ¿Y qué hizo? La maldijo, porque él iba en busca del lugar, del tabernáculo, y cuando entra, está previo a entrar al tabernáculo, cuando entra solo encuentra mercaderes, cambistas, vendedores de paloma, filosofías, palabras de hombres, falsas doctrinas, etc. Falsos obreros, obreros ventajosos que solo buscan su propio interés. Y entonces dio látigo, azotó el pecado y los expulsó porque le dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Juan 10:10 dice que el ladrón solo vino a matar, a robar, a destruir y ese ladrón es Satanás. Santiago 4:4. Entonces, porque él es homicida desde el principio. Y empezó a depurar, a limpiar, ya no había lugar de transición, sino que había movimiento, había acción, hacer, obras. No se quedó en el anhelo, en el deseo, sino que le instó a accionar, a ser parte, a ponerse el overol y a trabajar esa palabra. Y allí empezamos nosotros a mirar la importancia de ser parte activa dentro del ministerio. Ahora bien, Dios le insta a la persona que si ella aprende mucha palabra, la recita, no pasa nada. Porque ese del talento, él no se robó el talento. Él llegó y lo escondió bajo su dormitorio, bajo su almohada. Y dijo, quizá mi amo, mi dueño, como es un hombre complicado, serio, estricto, es un hombre de temor, entonces yo le voy a decir, uno me diste, uno te doy. Y fue expulsado. Y lo que él no dio réditos, le dijo, al menos lo hubiera llevado a la banca, da usos, usufructos, intereses, réditos, pero ni eso. Al menos por vergüenza, lo más fácil, el facilismo, llévenlo al banco y que allá produzca intereses. Por interés haga las cosas, pero ni por interés. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Así las cosas, es una clara invitación a no conformarse, es una clara invitación a dejar la pereza, es la clara invitación a no embotellarse, a no estancarse, a no tomar lugar pasivo por omisión, sino a ser parte, a ponerse el overol. Es un llamado a identificarse con esa ciudadanía espiritual, con esa nacionalidad espiritual, con ese gobierno o esa monarquía y a someterse a ese marco jurídico en cuanto a sus leyes y a empezar a ser productivo. Para que nos pueda decir, como dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su señor o su creador o su hacedor hace. Pero os he llamado amigos de Dios. ¿Por qué? Porque no voy a tener secretos con ustedes, por lo contrario, los voy a estar permanentemente retroalimentando, enseñando, educando, formando, construyendo, instruyendo. Les revelaré todas las cosas
que oí de mi Padre. ¿Y qué oyó del Padre? Todo el reino de Dios nos lo va a revelar. ¿Por qué? Porque nos lo va a dar a conocer. Nos va a dar ese conocimiento, esa revelación, ese discernimiento, esa sabiduría para gobernar nuestra vida y para poder dirigir otras vidas a modo de frutos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros empezamos a ver la importancia de tener el Espíritu Santo y de estar en permanente lectura y estar en oración para poder empezar a desarrollar ese logro, esa cualidad, para poder, en lugar de estar estancado, tener esa elevación espiritual y ese crecimiento intelectual y tener y sufrir esa metamorfosis, ese desarrollo, así como nosotros de niños a adultos sufrimos ese desarrollo, esa metamorfosis, así nosotros desde la esfera espiritual lo hacemos. Perdón. Y entonces nos vamos a Hebreos 13:21. ¿Qué dice? Nos haga acto de toda obra buena para hacer la voluntad del Creador. ¿Y cómo es esa voluntad buena, plena, agradable y perfecta? Y Cristo produzca en nosotros, para honra y gloria de nuestro Padre, ese querer y ese hacer. Ahora bien, muchos llegan y hacen lo que hacía el profeta Samuel. ¿Qué hizo el profeta Samuel? Se estancaron. Se estancó, ¿por qué? Porque él, una vez muerto Saúl, ¿y qué significa Saúl? Prestado a Dios. Significa pedido a Dios o pedido para. Habían pedido un rey, estábamos pidiendo un salvador, un redentor, pero nos quedamos sentados, embotellados y estancados. ¿Qué hicimos con ese conocimiento y qué estamos haciendo con lo aprendido? Entonces, ¿qué se le dijo a Samuel? Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí haciendo el papel de víctima, llorando, gimiendo? ¿Cuándo va a estar ahí lamentándose y en un solo ayayay? Le dijo: levántese, a ver, continúe, no se detenga, muévase, llena tu cuerno de aceite, llena tu vida en la presencia del Espíritu Santo, del aceite de la unción, llena tu vasija de la palabra. Salmo 100, verso 105, 119, verso 105. La lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, llena tu cuerno de aceite, llena tu lámpara del aceite, llénala del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, y ve y te enviaré a Isaí en Belén. Te redirigiré hacia el Mesías para que te vuelvas otra vez a encontrar con tu Padre como aquel hijo pródigo, porque va a recordar ese camino y ese camino es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces no empecemos a lamentarnos y pobrecito de mí, etcétera. Sacúdase, despiértese, no se estanque, no se detenga, párese, tome impulso, que Dios tiene grandes cosas para ti. Hemos aprendido entonces así a dominar, adquirimos ese dominio propio, lo vamos a ejecutar a través del libre arbitrio o libre ejercicio de la voluntad y vamos a empezar a saber elegir bien, porque vamos a aprender a ser asertivos. Juan 15, 4-6. Dice lo siguiente: permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, no por obras para que nadie se vanagloríe. Entonces necesitamos un labrador, es Cristo. Yo soy el labrador, Mateo 13, el sembrador. Entonces, ¿qué pasa? Le dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, y la vid es Cristo, si no permaneces en mí, ha dicho Jesucristo, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva o este produce mucho fruto. Porque
separados de mí, alejados de mí, distanciados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Están condenados a la extinción. Como el órgano a injertar frente a aquel receptor de este trasplante. Si no lo reconoce, muere el trasplante y desaparece. Ahora bien, ya hemos aprendido a desarrollar la habilidad entre el querer, el hacer, el deber y el poder. Porque Dios no está hablando de obligaciones, deber. Él está hablando de capacidades, el poder, ejercer querer y hacer. Sentir el anhelo de ser obediente y ejecutar obediencia. Ya no es una obligación, sino una necesidad, un anhelo. Ya fluyo en esa obediencia y me gusta ser obediente. Ya no es me toca, sino quiero, deseo hacer la voluntad de Dios. Lo cual implica un obrar, un accionar, sabiendo que he aprendido madurez espiritual. Pasé de ser infante, impúber, para ser adulto, capaz, responsable, consciente, como acto de madurez en un obrar positivo o en un obrar pasivo, que es abstenerme, y aprendo automáticamente a andar con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien incita, quien genera, quien es fuente, quien produce, quien insta desde el interior del ser humano al individuo para querer hacerse obediente y para querer ejercer la ley en obediencia. Por eso Cristo dijo, en Mateo 5 del 17 al 20, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, para afirmar, para cumplir a cabalidad, taxativamente la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga o enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, los maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice Cristo? Oiga, háganse mansos, háganse sencillos y obedientes al Padre, como me vieron a mí obrar o actuar durante mi ministerio en el mundo terrenal. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchar la voz y obedecer sus mandatos, escuchar sus consejos, sus lineamientos, sus directrices, es entender el Evangelio. Tiene las implicancias, ¿cuál? La obediencia. Y con ello todo lo que acarrea ser obediente, o la desobediencia y con ello todo lo que acarrea ser desobediente. Si nosotros nos hacemos obedientes, entonces nos dice, no teman, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por nosotros nuestras batallas, como lo hizo con el pueblo de Israel en el Éxodo, desde el momento en que fue sacado del imperio egipcio hasta el momento en que fue llevado a la tierra prometida. O antes, porque esa generación que salió del imperio egipcio no pasó a la tierra prometida sino sus descendientes. Ellos fueron solo hasta donde empezó y se avisoró la entrada a la tierra de la promesa. Ahora bien, ¿es sabio entender esto? Claro, exige sabiduría. La sabiduría viene de Dios y la fuente de emanación de sabiduría, ya sabemos que es Dios. ¿Quién lo sabe?
está profetizado cuando Salomón, Yod-Heth-Bat-Hei le pidió, ¿qué pides? Y él le pidió sabiduría. Pero él limitó la sabiduría y dijo, para gobernar este mundo terrenal. Y ahí nosotros empezamos a ver la importancia de saber apropiarnos, personarnos, posesionarnos de cada promesa, de saber entender y de saber discernir el sentido de esa palabra, de lo que quiso decir ese legislador primario, y saber que esta tierra es la transición, porque tenemos un antes de nacer, esta es la transición para posesionarnos de la promesa y perpetuarnos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saber y entender esto tiene una connotación. Hemos andado en esa travesía por el desierto terrenal o el periodo de transición, pero hemos evolucionado o involucionado porque algunos se escogen en el ejercicio del libre albedrío. Jeremías 9 del 11 al 12 dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y quién podrá entender esto? ¿Qué es esto? El mensaje, el anuncio, el aviso. ¿Qué? El evangelio, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Quién es sabio? ¿Quién es aquel a quien la boca del Eterno le ha hablado y pueda explicarlo? El que tiene y el que goza de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, que es el quien revela, es el que discierne, el que goza del entendimiento de la palabra, porque dice en Hebreos 4:12, así es toda palabra que sale, dice que la palabra de Dios es espada de 2 filos, que tiene un poder penetrante, tiene un poder cortante que lesiona y lacera tejidos y llega a lo más profundo del ser humano, adentrándose en los profundos pensamientos, en sus sentires, el querer y el hacer, y llega hasta los tuétanos, hasta el ADN, hasta descubrir que en su genética está la firma de su dueño, amo y señor, Yod-Heth-Bat-Hei. 10, 6, 5, 10. La firma de su autor, porque solo el autor firma su obra y solo el autor tiene el poder de restaurar, de regenerar lo que ha hecho. Ahora bien, esa diferencia entre el querer y el hacer, porque muchos se quedan en el querer, en eso empírico, en ese estado platónico, pero difícilmente llega a la ejecución. O algunos empiezan y hacen el querer y hacen, pero se estacionan y se estancan y se embotellan y no llevan a la práctica nada. No han hecho nada. Pidámosle pues a Dios que genere en nosotros un nuevo corazón, un nuevo sentir, un nuevo querer y hacerse obediente. Vámonos a Salmo 50 del 10 al 17. Dice lo siguiente, el salmista en palabras del rey David. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, predicaré tu palabra y llevaré tu mensaje. Los pecadores se convertirán a ti a razón de que conocen ese mensaje. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. ¿Y quién es homicida? El diablo. Entonces, líbrame ¿de qué? Del pecado. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? El espíritu quebrantado o contrito o sencillo u obediente, y al corazón contrito y humillado no le despreciarás tú, oh Dios. Cierro con eso. Les bendigo a ustedes, a todos y a cada uno, donde cual hoy ese sembrador que ha salido a sembrar a esos campos actos idóneos, fructíferos, a esas tierras con poder, aquellas tierras fértiles donde hoy inocula y siembra su mensaje, para que ese mensaje se arraigue, se ancle, tenga el poder de vinculación y le vincule a Dios en ese umbilical,
para que sean hijos e hijas de Dios. Les bendigo. Vamos a orar para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos, te glorificamos, te adoramos, damos gracias por el mensaje. Damos gracias por la redención, la salvación, Padre mío, porque tú la enviaste en ese plan majestuoso de amor, de misericordia, de compasión, y nosotros, como aquellos hijos pródigos, Señor, en este trasegar de nuestra vida estamos aprendiendo a ser obedientes. Gracias por sellarnos con tu Santo Espíritu, por revelar tu palabra, por darnos ese maná del cielo, Cristo, pan del cielo, por darnos ese alimento espiritual y servir esa mesa, esos banquetes están servidos, que es la salvación, y todos y cada uno de sus galardones y de sus dones nosotros los recibimos y los aceptamos con agradecimiento, con gratitud, con respeto, y te damos con todo nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra alma, la gloria y la honra. Te damos gratitud, Señor. Agradecemos todo lo que haces. Bendice a las naciones, oro por cada hombre, por cada mujer, para que produzcas en ellos el querer como el hacerse obediente. Produzcan en ellos el don de la fe. Otorgues, regales esa buena dádiva. Tus apóstoles pidieron a ti, Señor, que les dieras y les acrecentaras o aumentaras su fe. Aumenta la fe y genera fe en otros. Da ese galardón de la fe, da el galardón del perdón, el galardón de la revelación, de la sabiduría, de la obediencia, el galardón del amor, Señor. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendición para todos. Un feliz domingo.